Hablando de Pablo Paolazo. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola, Federico. Gracias por acompañarnos esta noche y gracias por prestarte un poco a que charlemos sobre esto que nos pasa a los tucumanos, ¿no? Desde tu mirada, no sé si de doctor, pero sí de hombre, de ciudadano más que mira desde la ciencia todo esto. Bueno, gracias por la invitación primero y la mirada tiene un doble sentido, como decimos nosotros, porque yo soy parte y vos también somos parte de la sociedad, sí, entonces a la vez que yo analizo un fenómeno, soy parte de ese fenómeno, de ese fenómeno que analizo, así que no nos podemos escindir de esa, de esa realidad. Tenés razón. Yo te invito a que veamos un pequeño video que tiene la producción y largamos la charla, ¿te parece? ¿Cómo no? Uno mira hacia la izquierda y ve bolsas, mira hacia la derecha y ve bolsas. Te diría que el 90% de lo que estamos viendo es plástico, que encima es reciclable. Si no me equivoco, como si hubiera una especie de mancha de aceite sobre el espejo de agua. Tenemos la imagen de un pato de acá del lago que está nadando sobre la... En medio de eso. Pero la gran pregunta es, ¿de qué forma se puede construir un mundo sustentable si de repente, después de un día como el de ayer, las prácticas siguen siendo estas, al menos para un grupo de personas? Es la misma discusión. Quizás es inevitable que algo de basura quede. Ahora, en esta magnitud... Es complejo abordar todo un esquema conductual que tiene mucho tiempo de construcción. No nacemos o no somos naturalmente sustentables. Poder amar ese espacio público que es el Parque 9 de Julio, que nosotros decimos que es nuestra joya, hay que conocerlo, ¿no? Y una parte importante de ese conocimiento y del cambio cultural necesario es la educación. La responsabilidad es compartida porque cuidar lo público es también cuidar lo común, lo que es de todos. Dramaticemos un poco que esto pasa acá, esto pasa en todos lados, es algo que la humanidad está aprendiendo, digamos, a trabajar. La gente tiene que sentirse parte de esto. ¿Pero tiene que sentirse parte de qué? La parte de que la limpieza depende de él. Y le tenemos que hacer saber que el tema es así. Muchas personas dicen, no, las personas no cambian. Y yo ahí no estoy de acuerdo. Las personas sí cambian. Las personas cambian cuando tienen una razón por qué cambiar. Y cuando así mismo el Estado promueve los recursos para poder generar ese cambio. Creo que es muy importante esta idea de que la transformación ya está sucediendo y de que somos todos invitados a hacer nuestra parte. El Parque 9 de Julio, las inmediaciones del lago San Miguel, y lo que se puede ver es que no hay restos de plásticos, no hay restos de cartón. Sí se observa que hay un césped muy limpio en el que se puede caminar. Sí creo que la diferencia es que los vecinos han acompañado en recolectar sus propios residuos. Esto es una muestra cabal y potente de que se puede transformar la realidad en función de trabajar con la educación y con esto de difundir y escuchar y generar debates interesantes en nuestra sociedad. Es un compromiso compartido. Uno mira hacia... Los residuos en el parque en kilos. Día del amigo recolectaron 8.000 kilos de basura. Día del niño recolectaron 6.000 kilos de basura. En algo nos portamos un poquitito mejor, digo, en esta parte de que somos parte de este enredo, ¿no, Pablo? Ahora, si nosotros lo miráramos con ojos más divertidos, sí, diríamos, ¿cómo es posible que en el lapso de no sé cuántas semanas, y a ver, del 20 de julio a casi un mes. Casi un mes, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es posible que en el lapso de un mes el comportamiento haya sido totalmente diferente? Ay, Dios, a ver, ¿y cómo puede ser? Y bueno, lo que sucedió ahí es que medió la acción del Estado. Ajá. Hay un proceso educativo que está fallando. Yo creo que el trasfondo, digamos, de esto es precisamente que hay esto que decían ahí en el video, ¿no es cierto? Sí. Nosotros tenemos como una especie de gen o de cultura que nos hace ser de determinada manera. Uno va en el auto y ve que la gente tira por la ventanilla los papeles. Sí, sí. Recién estábamos hablando en off de cuando la gente barre la vereda. Tal cual. Les cuento, o sea, antes de que entremos al aire, estábamos charlando con Pablo y pensando qué íbamos a decir, o un poco cómo íbamos a abordar esto, y Pablo me dice, vos te has fijado que a veces cuando se barre la vereda hay algunos síntomas, contalo vos. Sí.
Bueno, se barre la vereda y se tira la basura al costadito del cordón, 2 centímetros después de la vereda. Y como ahí si ya no hubiera basura, hubiera desaparecido claro, la basura. Ahí no se ensucia, digamos, ¿no es cierto? Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, lo tenemos instalado y lo que sabemos, bueno, yo soy profesor, enseño en la universidad y todo, entonces lo que sabemos es que tiene que intervenir ahí un proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Pero, a ver, vos me decías, en ese mes me dio la autoridad. Exactamente, tal cual. A ver, ayúdame a entender eso. Y es lo que sucede, los que han ido a otros países limítrofes, no estamos hablando de ir a Europa ni nada por el estilo. Digamos, un Chile, un Bolivia, un Uruguay, un Brasil. Exactamente, tal cual. Vemos que hay ciertas normas que se cumplen, que no son las normas que se cumplen acá, vinculadas con un montón de cosas, no solamente con no tirar basura. Sí, la famosa rotonda de la que hablamos siempre. Sí, claro. O, la moto que vemos en el piso todos los días, porque ha habido un accidente, porque sabemos que las motos acá no respetan el semáforo, ¿no es cierto? Es como ellos, los motociclistas han decidido que son invisibles, que no forman parte del tránsito, por ejemplo, como una pauta cultural, ¿no? Sí. Entonces, lo mismo pasa con tirar los residuos donde no corresponde. Y además hay otra cuestión. A mí me pasa muchas veces, ¿no? Vos vas caminando acá por la peatonal y no tenés bueno, ahora hay cestos para tirar la basura, pero no en la cantidad suficiente que uno necesitaría para... O no tenemos la paciencia suficiente para llegar guardarlo, exactamente, tal cual. Pero eso se solucionaría más fácil si hubiera... Más cestos. Claro, exactamente. ¿Qué es lo que pasó en el Día del Niño? A ver. Y que no estuvo en el Día del Amigo, porque entonces decidieron que iban a poner muchos más containers para que la gente pudiera tirar la basura, que iba a haber gente indicando, cuando veía que una persona tiraba algo, que bueno, en ausencia de este proceso educativo que estamos hablando, ¿no es cierto? Bueno, es la forma de corregir esa mala conducta, ¿no? El gente diciéndome, che, tira la basura en tal lado. Así, es una cuestión de sentido común, ¿no es cierto? Bueno, sin duda. Bueno, pero no, ese sentido común, si alguien no le está diciendo, no lo tenemos. Y ahí estuvo el Día del Amigo, ¿no es cierto? Bien. Podríamos pensar que es otro público también. Pero también, claro. Yo trabajo en Filosofía y Letras, así que todos los lunes... Estás ahí cerquita. Todos los lunes tengo que pasar por el parque y los lunes lo que uno ve habitualmente son los plásticos, estos que estamos viendo ahí en las imágenes, ¿no? Mirá. Eso es lo que uno ve. Y se agarra un poco la cabeza. ¿Qué pensás cuando ves? Y bueno, yo he viajado por muchos lugares del mundo y uno dice, ¿por qué nosotros no podemos y los otros sí? Son más inteligentes que nosotros. ¿Qué tienen los otros? Y no son más inteligentes que nosotros. Tienen otro orden mental. ¿No? Lo vemos también con cuestiones cotidianas, los refugios de los colectivos, por ejemplo. Que los ponen y a los 2 días ya se han robado el metal, ¿no es cierto? Como si no fuera nuestro eso. Como si no fuera nuestro. ¿No? Ahí decían uno de los invitados, la verdad no recuerdo bien, no recuerdo bien quién era, pero que se lo vio en el video del principio, decía, es necesario apropiarse del espacio público, ¿no? Es decir, algo así como que sea mío y que lo cuide como si fuera... Y fíjate que hay una cuestión paradójica, porque los tucumanos usamos mucho los espacios verdes. Vos vas a una plaza y vas a ver que siempre hay gente que no lo ves en otros lugares. Y eso es una cosa positiva, digamos, socialmente, eso es positivo. Vos que tenés experiencia de estar afuera, no se lo ve tanto afuera. No se lo ve tanto. Mira. ¿Cómo la usamos nosotros? Hasta por ahí la gente se horroriza porque juegan al fútbol. Bueno, pero los espacios están para están para socializar, digamos, ¿no es cierto? Correcto. Con el debido cuidado. Esa es un poco la función que tiene que tener. Voy a respirar aire más puro, voy a encontrarme con otro, con el extraño, ¿no? Con el próximo, el prójimo, esas palabras que están ahí, ¿no? Que tienen la misma raíz, tratando de, bueno, formo parte de esta sociedad. Y acá hay una cuestión que tiene que ver, es una cuestión ya sociológica, si se quiere, ¿no es cierto? A ver. Lo que uno ve es la escisión de esa sociedad, como que funciona a distintos ritmos. Ajá. Y esto tiene que ver precisamente con la educación. A ver, explícamelo un poquito.
¿por qué no estamos dispuestos a tirar la basura donde la tenemos que tirar? Porque o no tenemos una sanción, o porque nadie nos ha dicho que eso que estamos haciendo los va a matar a los patitos, esos que están ahí en el pasto. O lo perjudica al próximo prójimo. O lo perjudica al otro que está al lado mío, ¿no es cierto? Porque también te deteriora la calidad de vida, ¿te das cuenta? Eso tiene que ver con la calidad de vida. Y tiene que ver con la calidad de vida directamente, por supuesto. Por supuesto, porque ese espacio que a vos te sirve para socializar ya no lo tenés. De repente no lo podés usar, ¿te das cuenta? Correcto. Entonces no está cumpliendo, no se está utilizando para la función que fue creado. Y vos me estás impidiendo que yo participe de tal eso. Cual, tal cual, sin darte cuenta, ojo, Sí, porque está claro, es una cuestión claro. casi inconsciente que tenemos. Y solo está claro que no estás pensando en mí, en el prójimo. Y como no lo hemos apropiado, no es de nadie, no es mío ni es tuyo. Y entonces... ¿Y qué falta ahí? Y bueno, ahí está. ¿Qué falla ahí? Es la educación. Para mí... No tenés duda vos de que es la educación. Yo no tengo ninguna duda. Estando dentro del sistema, además, ¿no es cierto? Viendo los comportamientos y toda la cuestión, ¿no? Que no solo lo vemos en la basura. Yo cuando venía para acá estaba pensando, bueno, esto lo tenemos que poner en un contexto más amplio también, porque no es solamente la basura. Correcto. ¿No? Vos te subís al ómnibus y el ómnibus está tajeado, todo escrito. Tampoco es nuestro. Y es, digamos, el fin es exactamente el mismo, que tirar la basura. No es mío. Entonces, ¿por qué lo voy a cuidar si no es mío? Es un poco esa... Y esa propiedad depende de la educación, me decís vos. Y bueno, claro. Cuando decimos educación... ¿Cómo se traduce eso? Claro, vos decís educación y yo pienso, bueno, a ver, el padre no le explicó al hijo, la madre no se preocupó de que cuando iban caminando, iban en el ómnibus al colegio, de preocupar. El docente no... Hay un proceso de socialización primaria, que es la que hacemos en la casa cuando somos chicos. ¿Qué y pasa? después, bueno, eso, precisamente. Estoy en lo cierto. Va por ahí la cosa, exactamente, tal cual. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se transmiten los hábitos? Está bien, pero vos pensás que vos como padre no lo transmitís. ¿No? Que el docente no... ¿Por qué no llega el docente? Si vas a encontrar un grupo, es su obligación. Ahí está la cuestión, vas a encontrar un grupo de la sociedad que sí lo transmite y vas a encontrar un grupo muy grande que no lo transmite. Y el resultado que estás viendo es ese. Y si no hay una policía por detrás, como hubo el Día del Niño, una policía entre comillas, porque no era la policía, digamos, el que controla, digamos, ¿no es cierto? La autoridad que... Exacto, que te dice revisando. esto podés y esto no podés. Sí. ¿Qué cómo funcionan los países? Digamos, si vos en cualquier país cometés una infracción, y bueno, es una multa. Lo que vos no quisiste aprender por las buenas, te lo hacen saber con el bolsillo. Con castigo. Y te empieza a doler el bolsillo. Y bueno, y ahí entonces uno empieza a pensar 2 veces si lo va a volver a hacer, ¿no es cierto? Bien. Pero ahí me estás poniendo un mundo punitivo de alguna manera. Exactamente. ¿No? Hay algo previo. Claro, exactamente, para no llegar ahí. Claro, porque estábamos viendo esto, ¿no es cierto? En el lapso de menos de un mes, tenemos este cambio de... No ha sido un cambio de comportamiento, bueno, sí, se ha tirado casi tanta basura en una fecha como en otra. Te iba a decir, pero no es... O sea, capaz que sí. Sí, ¿no? son yo 2 no sé toneladas. que son 2 toneladas, pero... Sí, pero es una cantidad impresionante de basura, digamos, ¿no es cierto? O sea, los 6.000 es mucho. Claro, es muchísimo. Habla de un comportamiento todavía... Sí, exactamente. No cuidado. ¿no? Exactamente. Y, qué sé yo, si uno va a la montaña, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Todo lo que vamos a la montaña, o casi todo lo que vamos a la montaña, tenemos internalizado que el residuo lo tenemos que guardar en la mochilita y lo tenemos que traer de nuevo. Es verdad. Que no lo vamos a dejar tirado ahí. ¿Por qué? Y bueno, porque hemos tenido un proceso de internalizar eso, que tenemos que preservar ese lugar, porque cuando yo vuelva a ir ahí, eso va a tener cierta calidad paisajística, la vegetación se va a conservar como se tiene que conservar, los animales se van a conservar como se tienen que conservar, ¿no es cierto? Y ayúdame a entender desde tu especialidad, ¿qué hace la basura en nuestro espacio, en nuestra geografía? Ahí has visto precisamente, ahí están las imágenes de lo que hace el aceite, por ejemplo. Sí. ¿No? Destruye totalmente, es un ecosistema al final.
si lo ponemos en términos, Bien. en los términos técnicos adecuados, eso Sí. es un ecosistema, una pequeña escala, pero es un ecosistema. Sí. Entonces, lo que estamos haciendo es destruir la cadena que tiene ese ecosistema. Lo estamos destruyendo al ecosistema. ¿Y qué pasa cuando destruye un Y ecosistema? bueno, tiende a desaparecer, ¿no es cierto? ¿Por qué se extinguen las especies? Y bueno, porque hemos hecho algo para que la cadena esa que tiene se corte, ¿no es cierto? Bueno, acá estamos haciendo eso. Y claro, en la escuela nos enseñan que es un ecosistema y toda la cuestión, pero Sí, tenés a razón. veces no lo ponemos en práctica, que es lo que sucede acá, ¿no es cierto? Porque estamos mal aprendidos. O no nos han enseñado cómo hacerlo en todo caso, ¿no es cierto? Nos han enseñado bien la teoría, pero no nos han enseñado la práctica. Bueno, para que el ecosistema se mantenga, y no le tengo que tirar aceite al agua, porque nos enseñan también que el agua y el aceite no se mezclan, ¿no? Está bien, está bueno, está bueno. Pablo, vos me decís que es un problema educativo. ¿Dónde, de vuelta, vuelvo al origen de la educación, ¿no? Es decir, pienso en la escuela, pienso en la familia, es decir, ¿y qué hay que hacer? O sea, Bueno, tengo que hay decir a estas autoridades municipales que vayan a las casas, que vayan a la escuela. Hay un ¿por hiato, dónde va? exactamente, hay un hiato ahí entre el sistema educativo y los que tienen que ejecutar las políticas. Bien. Yo lo veo en la universidad. Nosotros generamos conocimiento y ese conocimiento pocas veces se conecta con el que tiene que ejecutar. Ese es un problema que tenemos como sociedad. Y acá es algo parecido a eso, ¿no es cierto? El funcionario se queja porque al día siguiente del Día del Niño, del Día del Amigo, tuvo que redoblar los esfuerzos con cuadrillas para hacer la limpieza. No me quiero imaginar lo que debe haber sido limpiar el agua con el aceite. Eso debe ser una tarea mayor. ¿Y qué tipo de técnica, digamos? No, ¿y qué tipo de efectos produjo eso? Porque eso produjo algún efecto muy negativo sobre el lago, ¿no es cierto? Claro. Entonces, tiene que haber una conexión entre los que ejecutan y los que educan, si se quiere, ¿no es cierto? Hablando así a grosso modo. ¿Qué es lo que no está sucediendo precisamente? Eso es lo que no está sucediendo. Pablo, te invito a ver este video y cerramos el análisis. Los paisajes que se vieron en ambos festejos son totalmente diferentes. En este sentido debo felicitar a Julieta, a Luciano, a todos los funcionarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a los recolectores urbanos, a los voluntarios que participaron. Hemos dado una muestra de civilidad. Felicitar que la Gaceta haya tomado este tema tan importante y ayude a todo lo que es la concientización. Consideramos que esto es el resultado de múltiples factores. Por un lado, la amplia difusión que hubo desde los medios y las redes locales sobre el impacto negativo que se produjo en los festejos del Día del Amigo, y también, por otro lado, el cuidado de la municipalidad, que se está realizando distintas medidas que han tomado, las campañas de concientización que hubo, y también sumado al aporte de diversos investigadores que otorgamos información sobre los trabajos científicos y difusión de ese espacio. Confiamos que se continúe con estas actividades incorporando soluciones sostenibles, amigables con los ecosistemas y con la biota que vive y se desarrolla en ese espacio. Bueno, podríamos decir que ayudó mucho que la gente haya percibido un marco normativo en esto, o sea, de que iba a haber sanciones ante una conducta antiambiental. También ayudó mucho en este cambio conductual la tarea de concientización que llevó a cabo los promotores ambientales, porque eso le dio un sentido, un porqué, un objetivo a lo que se les estaba pidiendo, que espero que con el tiempo ya el Estado no tenga que invertir tanto en infraestructura y en personal de limpieza, y que la gente ya pueda disponer de la basura que ellos mismos han generado, disponerla correctamente en los lugares apropiados. Celebro que estamos construyendo esa narrativa de transformación que ya se está dando con trabajo persistente, con visión de propósito, de conjunto. Creo que la municipalidad tiene que seguir el mismo sentido, y así también las fuerzas de seguridad provinciales, del orden, tienen que tomar ese nuevo rol en la protección del ambiente. Creo que se tiene que seguir ampliando la recolección diferenciada y usar ese mecanismo también para generar los fondos que necesita el sistema. Celebro también todo el apoyo de la prensa, de las empresas, y de que cada uno está tomando decisiones en las direcciones correctas, ¿no? Para que de acá a quién sabe una década, largo tiempo, podamos sentirnos orgullosos del Tucumán lindo y limpio que hemos construido.
redondea un poquitito esto, ¿no? Bueno, pero esto va en la línea de lo que venimos hablando, ¿no es sí, cierto? Esto reafirma un poco todo lo que hemos venido diciendo un tal poco, cual. ¿no? Ahora, yo vuelvo y me encantó me encantó, digo, me haces pensar mucho, porque lo que hemos escuchado es un poco reforzar las cosas que han salido bien. Exacto. Reforzar que, no sé, que vos y yo nos hemos portado bien o se nos portó mal, ya se lo ha limpiado. Sí. Que la municipalidad o las autoridades responsables de esto han puesto su granito de arena para que se haga, qué sé yo, se han ido destacando distintos no sé, intervinientes en este ecosistema, si querés. Pero me quedo con el tema de educación. Es decir, ¿y ahora qué viene? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Por dónde? Bueno. ¿Qué se te ocurre que deberíamos avanzar? Alguien lo dijo recién, es decir, para no obligarnos a pensar en esto, ¿no? Que sea una cosa más automática, más autónoma. Pensemos un escenario posible, digamos. Dale. ¿No? Otro evento, el día domingo en el parque. El Día del Estudiante, 21 de septiembre. El día del ahí está, el Día del Estudiante. Sí. Suponete que la municipalidad no está presente como el Día del Niño. Sí. ¿Qué suponemos que va a pasar? Yo creo que va a pasar lo mismo que pasó el Día del Niño. Porque no está... No, que el Día del Amigo. Que el día del amigo. Ojalá sea como te dice el inconsciente. Bueno, claro. Yo creo que va a pasar lo mismo, porque no está en la fuerza punitiva esa, que a nadie le gusta, pero que en muchos aspectos tiene que estar, digamos. Casi deberíamos repetir este operativo o estos acciones. Si no se repite el operativo, te aseguro que, por esto que te decía, ¿no es cierto?, de años, de más de 20 años trabajando en filosofía y letras, que voy los lunes y uno ve el desastre que es el parque, ¿no? 20 años. Además, hay otra cosa ahí, el parque lo hizo el urbanista más importante que había en el mundo, porque el esplendor que había en Tucumán daba para que le paguemos a ese señor, ¿no es cierto? Sí, señor. Y tenemos ese parque que no nos damos cuenta que lo tenemos, ¿eh? Es decir, hasta eso tenemos, ¿no es cierto? Estamos destruyendo eso. La historia. Sí, la historia y la calidad que tiene, o sea, que no hay en otro lugar del mundo. Tenemos una joya que es, no te digo única porque hay otros lugares, pero es una cosa importante, a eso voy. Y no lo valoramos como tal. Entonces, acá hay un trabajo de largo plazo. Bien. La educación siempre es un trabajo de largo plazo. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué deberíamos además hacer? Tenemos que empezar, como el dicho ese que le atribuyen a Confucio, que para completar los 1000 kilómetros hay que empezar con el primer paso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, tenemos que empezar a dar los pasos para concientizar. Yo creo que los jóvenes están mucho más concientizados que nuestra generación acerca de por qué es necesario que nosotros cuidemos nuestro planeta. Y pensemos que cuando, nosotros estamos cerca en la edad, tenemos 40 y tantos. Bastante más, Pablo, pero bueno. Gracias. Pero es hora de cerrar esto, perfecto. Claro, sí, pero en nuestra época éramos 6.000 millones, hoy tenemos 8.000 millones de personas en el planeta. Sí. Pensemos, ¿no?, esta idea de que el planeta es nuestra nave, ¿no es cierto? Y que ahora podemos hacer algunos viajecitos, algunos pueden darse el lujo de hacer un viajecito a algún lado afuera de la Tierra, pero la mayor parte de esos 8.000 millones de habitantes no lo pueden hacer. Entonces, estamos ejerciendo cada vez más presión sobre esa nave que tenemos. Correcto. Y entonces también, tenemos que pensar en esta cuestión más global, ¿no? En una ciudad como Tucumán. Tucumán, si uno lo pone en cifra, en los últimos 25 años prácticamente ha duplicado la superficie, el Gran San Miguel de Tucumán. Imagínate lo que significa eso para una ciudad. Y la población ha aumentado un 50%. El parque sigue teniendo el mismo tamaño. Y entonces lo que estamos viendo siempre es una mayor presión sobre ese ecosistema, para ponerlo en los términos, claro. ¿no es cierto? Entonces, si no empezamos con ese primer paso, ¿no es cierto? Y eso lo tienen que hacer no solo las instituciones educativas, tienen que empezar por la socialización primaria en la casa. Bien. Cuando nosotros somos chiquitos, que el papá nos dice, el papá y la mamá nos dicen qué podemos hacer y qué no podemos hacer.
Por ahí empieza la cosa. Y luego, sí, las instituciones educativas, los funcionarios, las instituciones de gobierno también. Tiene que haber, yo no puedo escindir el sistema educativo de la acción de los que gestionan, pública, digamos, ¿no es cierto? Claro. El que gestiona tiene que estar en contacto con el que arma los planes educativos, porque si no, ¿qué estamos enseñando? Correcto. Y acá siempre lo hacemos al revés. Cambiamos el plan y después nos ponemos a ver para qué hemos cambiado el plan. Y que lamentablemente es así. Qué fuerte es. Sí, lamentablemente lo hacemos así. Y en realidad el trabajo tiene que ser previo. Yo tengo que ver, bueno, a ver, ¿qué es lo que no está funcionando? ¿Y cuáles son las herramientas que tengo para que eso funcione bien, ¿no es cierto? Buenísimo. Buenísimo. Esa es un poco la... Yo creo que tenemos que ir por ese camino, pero tenemos que empezar a transitarlo. Y los resultados no van a ser inmediatos, sino media la autoridad. La autoridad que pone los containers, que le dice qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Y eso tiene que estar permanentemente, Federico. Tiene que estar permanentemente. En los países más desarrollados uno ve que es una constante. A pesar que la gente ya tiene incorporadas las cosas, pero hay alguien que les dice también qué se puede y qué no se puede hacer. ¿No es cierto? Yo siempre cuento la historia del subte de Viena, el metro de Viena. A ver. No hay molinete. Vos vas a comprar tu ticket y subís al tren. ¿No es cierto? Y entonces, ¿quién te controla? ¿Quién me controla? Y nadie, no te controla nadie, porque a nadie se le va a ocurrir no pagar el boleto. ¿Te das cuenta? Como a alguien no se le debería ocurrir tirar el papel. Exactamente, tal cual. ¿No es cierto? Buenísimo, Pablo. Muchísimas gracias. Por favor. Nos vamos a un corte.